Eh, yo recuerdo que de entre todas las cosas que pasaban era que se metió un espíritu de contienda en mi familia, donde mis familiares a veces peleaban por cualquier cosa y pasaban años enemigos dentro de la misma casa. Wow. En una ocasión mi hermana estuvo enemiga de una tía por 7 años viviendo juntos. Y yo tenía que ser la intercesora de mi casa. Yo no sabía lo que era ser intercesora ni ser pacificadora. Pero en mí el Señor ponía un deseo de que las cosas se resolvieran. Y yo recuerdo que cuando se iban a los golpes en mi casa, yo me metía en el medio. Y yo decía, si ustedes quieren darle golpe a alguien, denme golpe a mí. Wow. Para que se acabara el pleito y desapartaba y llevaba varios golpes de entre ellos cuando se manoteaban y se empujaban. Había una envidia con nosotros, porque a nosotros no tenían por riquitos en el sector. Y los vecinos, por lo regular, de esos sectores, son personas que también están involucradas en lo que es el espiritismo y en lo que es el ocultismo y la brujería. Y hacían enviaciones a mi casa. En una ocasión un sapo empezó a correr, empezó a saltar desde la calle y empezó a subir. Yo viviendo en una segunda planta, empezó a subir escalón por escalón para llegar a mi casa. O sea que eran cosas como que no tenían razón de ser. Wow. Pero realmente fue una experiencia muy traumática para mí, porque yo era muy niña en ese entonces. En una ocasión, gloria a Dios, yo estaba en mi casa, yo no tenía la costumbre de dormir de día, y yo expliqué en el video pasado que yo escuchaba voces, a mí me hablaban, y se durmió todo el mundo en la casa. En esa ocasión se duerme todo el mundo en la casa, yo me quedo despierta y yo digo, Dios mío, yo y ahora, yo, ¿y con quién juego? ¿Y qué hago? Y recuerdo que en esa ocasión escuché una voz que me dijo, si tú quieres dormir, tu mamá tiene un paquete de pastillas para dormir en la cartera, está detrás de la puerta, vete, cógela. Y yo inmediatamente dije, pero es verdad. Y empecé a caminar al cuarto, mi mamá no estaba ahí, salió a hacer una diligencia. Y yo saqué de la cartera de mi madre ese cartón de pastillas, que eran unas pastillas fuertes para dormir, y empecé a tomármela. Me tomé la primera y escucho esa voz que me dice, no te hizo nada, tómate otra. Me tomo la segunda, no te hizo nada tampoco, tómate otra. Y me fue inculcando que me la siguiera bebiendo y yo me tomé el cartón entero. Una sobredosis era. Cuando mi mamá llegó, gloria a Dios, a mi casa, que me encuentra durmiendo, se sorprende. ¿Por qué? Porque ella quería ir a otro lugar. Y antes de ella llegar al lugar donde ella quería ir a visitar, que eran unas primas que ella tenía, ella escuchó una voz. Y la voz le dijo, vete para tu casa. Wow. Y esa voz ella no entendió por qué la escuchó. Y dice ella que esa voz le insistía, vete para tu casa. Y mi mamá dejó de ir a ese lugar, llegó a mi casa y me encontró durmiendo. Y cuando me encontró durmiendo se extrañó porque ella sabía que yo no dormía de tarde. Y cuando salió conmigo corriendo para el médico, me llevó a un lugar donde le dieron una receta a mi mamá en emergencia y le dijeron, tenga, dele eso. Y la despacharon. Y no me hicieron nada. Entonces mi mamá, al verme así en la condición que yo estaba, decidió llevarme a otro lugar. Y ahí le dijeron, señora, si usted no trae a su hija pronto, su hija se le muere. Wow. Ese tipo de cosas pasaban en la casa. Yo tenía unas experiencias demasiado extrañas. En una ocasión, yo soñaba que yo podía volar. Amado, y yo volaba en el sector y yo podía ver los edificios, yo podía ver los árboles y yo veía que en los aires habían unos personajes negros que se subían en los árboles y que se subían en los edificios. Y yo tenía temor y yo decía, pero ¿qué es esto? Pero cuando ellos me alcanzaban a ver a mí, había una persecución inmediatamente y me seguían a donde quiera que yo iba. En una ocasión, en uno de esos sueños, yo veo que yo llego a mi casa y entro por la ventana de mi aposento. Cuando entro por la ventana de mi aposento, gloria a Dios, yo veía mi cuerpo acostado en la cama, pero yo veía 4 personajes negros rodeando mi cuerpo. Y cuando yo veía esos personajes, yo inmediatamente, no sé de dónde yo saqué valor, porque yo era una persona muy tímida. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿qué ustedes quieren hacer con mi cuerpo? Y empecé a batir las manos y empecé a hacer así. Y pude entrar en mi cuerpo y cuando abrí los ojos me espanté. Porque estaba tal y cual yo me vi cuando yo llegué.
Wow. O sea, eran cosas que no tenían como lógica, Muchas cosas. no Wow. tenían como explicación. En cierta ocasión también en esa casa yo estaba, gloria a Dios, acostada. En una ocasión yo estoy acostada y sueño que entran 4 personajes negros y uno que lo capitaneaba a mi aposento. Y yo me paro y me le cuadro y le digo, entonces son ustedes todos para mí sola. Y de repente de la nada se aparecieron 2 personajes de este lado y Wow. 2 personajes de este lado. Y cuando yo miré que habían 2 y 2, me sorprendí, pero entonces le di órdenes a los que se me aparecieron. Wow. Y le dije, tú vas a pelear con él, tú con él, tú con él, tú con él y yo con él. Y ahí se armaban unos pleitos en el mundo espiritual donde yo peleaba casi todas las noches. Wow. Era una guerra fuerte y yo no Santo tenía Jesús. ningún tipo de conocimiento de la palabra de Dios. Jesucristo. Wow. Pero la misericordia de Dios estaba conmigo. Esas fueron las visitaciones demoníacas que tuviste. Sí, fueron varias y esas fueron como que las que más me impactaron. También hay cosas que nosotros a veces hablamos en el aposento y si nosotros no tenemos al Señor con nosotros, hay entidades que escuchan lo que tú estás diciendo. Sí. Hay entidades que están pendientes de las palabras que salen de tu boca. Y yo estaba, recuerdo, acostada en una ocasión en mi cuarto, no había luz, y yo estaba acostada mirando el techo. Y yo decía, yo estoy sola, me siento mal, me siento triste. Yo quiero tener un novio. Ujú. Yo me siento sola, me siento mal, necesito un novio que me dé cariño, yo quiero un novio que me abrace, quiero un novio que me bese, porque yo veía muchas novelas y yo entendía que uno tenía que tener un compañero. Pero en esa ocasión un personaje me respiró en el oído Oh, oh. y sentí como el personaje lamió mi oído y lo escuché como sonó. Pero no había nadie ahí. No había nadie, yo estaba sola. Wow, santo. Ese personaje lamió mi oído y se escuchó ese sonido desagradable. Y yo di un salto de la cama y yo caí en el pasillo de mi casa. Dios mío, Padre. O sea que mi casa era una puerta abierta a lo que quisiera entrar. Las tinieblas, principalmente. Había un acceso, había un permiso, digo yo. Wow. Que lamentablemente mi papá, si yo se lo decía no me iba a entender. Mi mamá, si yo se lo decía no me iba a entender. A mí me pasaban cosas extrañas y realmente yo estaba de acuerdo con lo que me estaba pasando. Porque como mi papá pertenecía a una logia, él decía que él respetaba todas las cosas. ¿Qué es una logia? La logia era un lugar donde se reunían varias personas que tenían que pasar por un proceso para poder ser parte de ellos. Esa logia se llamaba como Fe, Humildad y otra cosa, ubicada en Villa Francisca, por los lados del Parque Enriquillo. Y mi papá y su hermano pertenecían a la logia. Ya el hermano de mi papá tenía un grado llamado Orfelo, porque ellos tienen Niveles. niveles. Rangos. Exactamente, rangos. Y le dan insignias. Le dan insignias por cada rango. Y por cada insignia tú sabes qué tipo de cosa sobrenatural ya ellos han experimentado. Para ellos ser aceptados en esa logia, ellos tenían que pasar por un proceso donde te metían en un cuarto oscuro durante días para que tú tuvieras experiencias sobrenaturales. Y si tú aguantabas, entonces tú eras aceptado por la logia. Wow. Si tú no aguantabas ese proceso, decían que tú eras un cobarde y ellos no quieren nada con los cobardes. Ellos quieren personas que sean valientes. Wow. Yo tengo entendido que pasaste un proceso en el que como que habían espíritus discipulándote como para llevarte a la brujería. Sí, y yo estaba de acuerdo, porque es que mi papá tenía una tía que él amaba, la quería mucho, que hablaba con los muertos. Ella tenía supuestamente ese don de hablar con los muertos y hacía trabajos y hacía cosas supuestamente para ayudar a las personas, porque siempre hay un disfraz Cadáveres de que astrales. todo eso es porque te quieren ayudar, Ujú. de que todo eso es porque quieren hacer algo por ti. A mi mamá le pasó un caso con esa situación de esa tía de mi papá, donde ella se soñaba siempre con un hombre que la perseguía y que quería estar con ella.
Y mi mamá se acercó a esta persona y le dijo, estoy teniendo estos sueños, no duermo, me siento mal. Y le dijo, no te preocupes, yo te voy a resolver ese problema. Y supuestamente ella se comunicó con un hombre que murió supuestamente en la Primera Guerra Mundial, que era el que estaba persiguiendo a mi mamá, y le dijo una serie de cosas y le hizo un asunto ahí raro. Y supuestamente mi mamá dejó de soñarse con esa persona. Pero al mi papá tener esa inclinación, ese gustarle lo oculto, gustarle las cosas sobrenaturales, mi papá tenía encuentros con demonios, porque él vivía cerca de un cementerio, por los lados de la Independencia, el cementerio de la Independencia. Y en una ocasión él se veía, le daban muchas fiebres, y él tuvo una fiebre fuerte, donde él dice que él se trancó en su casa solo, por dentro, y no tenía las ventanas abiertas ni nada. Y él dice que él en medio de una fiebre, con los ojos cerrados, temblaba. Y que entró un personaje y le dijo, ¿y cómo tú te sientes? Y él no podía abrir los ojos de lo mal que él se sentía. Él dijo, yo me siento mejor. Y le dijo, no te preocupes que tú te vas a sanar. Cuando mi papá oye esta palabra, después él como que reacciona y dice, pero ¿y con quién es que yo estoy hablando? Y ahí cuando él abre los ojos, ve que él está solo. Wow. Estaba solo y él lo que hizo fue que abrió la ventana que daba al frente del cementerio y dijo, a mí déjenme tranquilo. Porque él decía que había que respetarlo todo. Que había que respetarlo todo porque uno no tenía conocimiento de las cosas. Él se sentía atraído hacia las cosas ocultas y por eso pertenecía a la logia. ¿Y qué te fue pasando a ti? ¿Tú empezaste a practicar cosas ocultas? Sí, yo empecé a interesarme porque mi deseo era que mi papá me amara. Yo sentía que yo era la despreciada de la casa. Mi papá tenía un amor especial hacia mi hermana, porque esa misma tía de él, hechicera, le dijo que mi hermana tenía una luz muy grande, muy brillante. Entonces mi papá eso como que lo enorgulleció un poquito. Y cada vez que salíamos, gloria sea a Dios, cada vez que salíamos a un lugar, él decía, mira, esta es mi hija. Y presentaba a mi hermana. Y decía tantas cosas bonitas de ella. Y después entonces decía, mira, y esta es la otra. Para referirse a mí. Entonces yo tenía un deseo de ser alguien especial en la vida de mi papá. Wow, santo. Mi papá visitaba la iglesia católica. Recuerdo que él se quedaba parado atrás, de pie, de brazos cruzados, en la puerta de lo que es la entrada a la iglesia católica. Y yo me sentaba normalmente con mi mamá, con mi hermana, entre los bancos. Y cuando yo me sentaba ahí, el deseo más grande mío era cuando decía, daos la paz. Porque era el único momento en el que yo me sentía con la libertad de correr todo el pasillo de la iglesia católica para darle un abrazo a mi papá. Wow. Porque era un hombre que no era muy cariñoso, no era un hombre de abrazarte, de decirte, mi hija te quiero, mi hija te amo, mi hija. Él sí era un hombre preocupado. Pero nosotros tenemos que darle amor a nuestros hijos. Sí, sí. No solamente es lo que tú necesitas, tenemos que darle la mano, pasarle la mano por la cabeza, de vez en cuando darle un abrazo, darle un beso, decirle te quiero. Porque eso creó división entre mi hermana y yo. Había como una diferencia entre nosotras que estaba haciéndose muy marcada. Pero entrando al tema que me acabas de preguntar con respecto de lo que eran las cosas ocultas y las prácticas, pues yo me interesé en las cosas que a él le gustaban. Como él pertenecía a una logia, yo le mandé una carta a los Rosacruces tratando de que ellos tuvieran una relación conmigo. Empecé a leer libros, El Cuerpo Astral, una visita a Ganímedes. Empecé a visitar. Estaba profundizando, sí. Empecé a visitar personas que leían taza, que leían baraja. Empecé a leer libros y aprendí a leer la mano. Eso te iba a preguntar si saber tú, esas cosas no te empezaron a seguir. Esas influencias lamentablemente tuvieron acceso porque yo le estaba dando cabida. Yo quería practicar, yo quería ser la sucesora porque mi papá tenía la esperanza de que mi hermana, la de la luz, iba a seguir el camino de su tía, la que él amaba, que supuestamente tenía un don, una virtud, gloria a Dios. Y mi hermana es todo lo contrario.
A mi hermana no le gusta nada de eso. Wow. No le gusta bregar con vela, no le gusta bregar con cuadros, no le gusta bregar con hechicería. Mi hermana es una mujer que está renuente de ese tipo de cosas, pero entonces yo quería agradarlo a él. Wow. Y me involucré de lleno, de una forma tal que ya yo leía la mano, ya yo aprendí a leer la taza, aprendí a leer la baraja, hasta el cigarrillo. ¿Cómo? ¿Cómo así? Explícame eso. En una ocasión, yo envuelta en todos esos menesteres de saber leer una cosa y otra, un día me dice mi hermana casualmente, ven acá, hay el cigarrillo, tú no lo sabes leer. Y le dije yo no lo sé leer, pero yo sé que si yo lo agarro, yo lo voy a saber leer. Porque ya yo estaba queriendo gloriarme de lo que yo estaba adquiriendo, de ese conocimiento negativo. Y que lamentablemente va a terminar destruyéndote si tú lo estás practicando. Gloria a Dios. Y casualmente un hijo de un pastor descarriado estaba fumando. Ay, 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 ay. Y recuerdo que él dice, tú sabes, toma. Y fumó y me pasó el cigarrillo. Y fue increíble, mi hermano. Cuando yo agarré ese cigarrillo en la mano, que yo lo miré, uno lo que mira es el filtro quemado del cigarrillo. Y cuando yo miré el filtro quemado del cigarrillo, yo vi la cara de Jesús. Dios mirando para abajo con tristeza. Wow. Y la palabra que salieron de mi boca para ese muchacho llamado Richard, gloria a Dios, bendita sea la gloria de Dios, fue Richard. Yo lo que veo en este cigarrillo es la cara de Jesús mirándote con tristeza. Wow, qué fuerte. Y él me miró extrañado y le dije a mi hermana, tú la ves. Y cuando le pasé el cigarrillo a mi hermana, que no le gustaba bregar con nada de eso, empezó a llorar. Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Y yo entendí que realmente en ese momento quizá Dios permitió que yo tuviera esa experiencia, pero era para darle una voz de alerta a él, como hijo de un cristiano. Y también a ti. Y también a mí. Una señal de introducción. De que, wow, así como existen lo malo, lo oculto, existe lo que es Dios, lo que es la luz. ¿Y qué sigue pasando con usted de ahí en adelante? Porque sabemos, en la primera entrega usted habló de que un espíritu de lesbianismo la tomó, pasaron muchas cosas. Eso es algo que, miren, es complicado. Usted señalar y acusar a un homosexual o a una lesbiana, porque es algo que tú no puedes controlar. Yo escuché la voz de personas que estaban conversando y decían que Dios aborrecía el homosexualismo, el lesbianismo, que esas son cosas prácticas que Dios la aborrecía. Yo no sabía que yo estaba haciendo algo malo, pero tan pronto como yo escuché que era Dios que aborrecía estas cosas, fue suficiente para que yo cortara con eso. Bendito sea Dios. Pero aunque yo corté con eso, la gloria sea para Dios, que fue quien me dio la fuerza para yo poderlo hacer. De todas maneras, entonces el enemigo lo que hizo fue que me ató a pecar y a fornicar contra mi propio cuerpo. Wow. Yo duré alrededor de 30 años atada a la masturbación. Wow. Y eso es algo que te lleva a un extremo donde tú mismo te aborreces. Wow. Santo. Tú mismo te aborreces. Gloria a Dios. Wow. Es terrible porque la sensación supuestamente del que está haciendo estas prácticas, supuestamente es placer, pero créame que al final yo lo que era un sentimiento de aborrecerme y de despreciarme a mí misma, lo que yo sentía. Menosprecio hacia usted mismo. Wow. Porque es que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Sí. Y fornicar no es solamente estar con otra persona. Cuando usted practica esto, usted está fornicando también. Y si piensa en una mujer ajena, está adulterando. Es terrible, es Wow. terrible. Y ya eran unos extremos donde ya a mí no me importaba tener estas prácticas hasta en una casa ajena. Yo iba de visita a un lugar y yo decía, bueno, ¿dónde está el baño? Mío, Gloria a Dios. Te estaba cargado de espíritu. Eso era terrible. Wow. Entonces todas estas cosas se conectan. El homosexualismo, el lesbianismo, la hechicería, todas esas cosas se conectan. En una ocasión, mi hermano, yo quiero que usted sepa que a mí me dieron un mensaje en la iglesia. Y como yo llegué a la iglesia, muchas personas me tenían hasta lástima.
Decían, ay, la pobrecita llegó con 3 hijos, llegó embarazada, no tiene marido, wow, vive sola, el papá de sus hijos no quiere mantenerlo. Pero, ¿qué le digo? A veces nosotros tenemos un espíritu de conmiseración. Nosotros mismos nos cogemos pena y lástima y pobrecita tú, y lamentablemente, ay, todo lo que te pasó. Muy fuerte eso. Pero mejor es llegar con la convicción de que somos pecadores y que Dios nos rescató fue de lo más profundo, de lo más bajo. Sí. Gloria a Dios. A veces no queremos que nos recuerden. No, todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Wow. Pero si tú conoces a alguien que está pasando por lo que tú pasaste, dile, de ahí me sacó el Señor. Sí, sí. Bendito sea Dios. Wow. Acuérdate para darle la mano a otro que esté sumergido en este lugar. Wow. Entonces, me dieron un mensaje. Pero antes de darme ese mensaje, yo me sueño que yo saco la iglesia de la congregación y la llevo al patio. Y cuando la llevo al patio, le muestro uno de los zafacones de la iglesia. Y que ese zafacón estaba lleno de basura. Wow. Y cuando yo me veo enseñándole a los hermanos, le digo, vengan a ver. Wow. Vaceo la basura y cojo el zafacón y se los muestro y lo friego por dentro y lo friego por fuera. Y le digo, miren, es así. Wow. Y ahí me dijeron, mira, tú eres la que va a predicar. Digo, Dios mío, Señor, no me digas que tú quieres que yo diga toda la basura que tú tuviste que sacar de dentro. Dios mío. Ese día las personas cuando yo prediqué hasta se fueron. Wow. Hubieron personas que se fueron. Porque quizá entendían que quizá la prédica era muy larga o que quizá no eran lo que ellos estaban esperando. Porque estamos viviendo en unos tiempos, gloria al nombre del Señor, donde lo que queremos es escuchar cosas buenas. Y no está mal. Gloria a Dios, porque estamos viviendo en una opresión terrible. Wow. Donde unos son oprimidos por el trabajo, otros son oprimidos por la casa, otros son oprimidos por los hijos, otros son oprimidos por las necesidades que tienen. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces llegamos con una imagen a la iglesia que tenemos que romper nosotros mismos. Sí, sí. Porque a veces nos tienen como la pobrecita, como la muchacha. A mí en una ocasión me dijeron, yo sé que tú eres una cristiana porque tú no eres de nada, mi hija. Y yo hasta me reí. Yo dije, si tú supieras, bendito sea Dios. Entonces, tenemos que quitarnos la careta. No podemos llegar a la iglesia como la mujer de Jeroboam. No, porque es que Ahías está ahí. Ay. Ahías está ahí. Y Wow. si tú no hablas, entonces el Señor va a revelar de dónde fue que te sacó. Mujer de Jeroboam. Gloria a Dios. Ay. Entonces yo no podía llegar dejando que todos creyeran que yo era la santa palomita. Y Dios permitió que ese día yo dijera que yo lo que era un zafacón lleno de basura. Wow. Que Dios fregó por dentro y que Dios fregó por fuera. Wow, Dios mío. Gloria al nombre del Señor. Santo, wow, qué poderoso. Fue difícil para mí, yo ese día lloré, pero lo hice porque la gloria y la honra es toda de Dios. Wow. Hay personas que creen que porque nos ven ya que estamos diferentes, porque el Señor nos cambió, nos transformó, creen que nosotros no llegamos así. Usted pudiera ahí mismo hablar un poquito de su proceso de liberación. Sé que hay gente que nos está mirando, que nadie quizás sabe que son lesbianas y están en casa de su padre, estudian en la universidad y está tranquila, teniendo experiencias sexuales y todo eso. Hay chicos que son homosexuales, nadie lo sabe, hay otros que sí. Y todo eso, y quizás estaban esperando, o quizás no estaban esperando este tipo de palabras, que no es el mensaje en el que tú dices, Dios me dio $1,000,000, yo era rico, y qué sé yo qué, no, tú estás hablando de cosas inmundas o que pasan en la vida interior, en la vida oculta de muchas personas, que necesitan un mensaje como este, que pensaban que no lo iban a recibir, y aquí está el contenido. Así es. ¿Cómo fue el proceso de liberación? Bueno, realmente, gracias a Dios, la práctica no llegó hasta mi adolescencia, sino que se limitó a mi niñez. La práctica del lesbianismo se limitó a mi niñez por la palabra que escuché de que Dios aborrecía esta práctica. Pero entonces estaba luchando con mi propio cuerpo porque yo tenía revelaciones donde yo caminaba por la calle y yo tenía los 2 órganos sexuales. Y yo podía ver que mi órgano sexual femenino estaba muerto y no funcionaba. Que el que funcionaba era el masculino. Y yo caminaba por la calle con una angustia y con una inquietud. Yo decía, Dios mío, ¿y qué hago? Y quería cubrirme y quería taparme. Gloria a Dios. Pero eso se pronunciaba.
Wow. Y yo tenía temor de que la gente me viera y lo supiera, pero yo caminaba por la calle así. Y realmente eso me pasaba, gloria a Dios. Yo salía de mi casa a caminar calle por calle de mi sector, sin rumbo fijo. Y era peleando contra ese espíritu que quería que yo practicara esto. Wow. A mí en una ocasión me pasó algo donde yo dije, wow, yo no puedo creer que sea tan feo este espíritu. A mí me pasó un caso donde yo me estaba enfriando espiritualmente y tuve una experiencia donde yo me veía en la iglesia, en los atrios, y yo veía que un personaje me seguía y me rondeaba, La persecución. Y yo miraba y yo veía el celaje y yo decía, pero ¿y quién es? Era una mujer Jesús. que andaba con una ropa interior, que por momentos era blanca y por momentos era negra. Era como que por momentos yo la miraba y se veía blanca y seguía caminando y cambiaba a negro, cambiaba de blanco a negro, blanco a negro. Era una mujer alta, era una mujer esbelta, era una mujer con el pelo largo, bonita, que venía caminando frente a mí. Pero yo tenía mi ropa de cristiana y yo estaba parada observándola y ella no se atrevía a llegar hacia donde mí, sino que solamente me rondaba. Pero entonces en una ella se molestó y puso una silla frente a mí y se sentó en ella. Cuando se sentó, ella cogió un pan. Y cuando ella cogió ese pan, me mira y lo muerde y me dice, yo tengo hambre. Y muerde el pan y se lo come. Ay, ay, ay. Y ese mismo pan, ella se lo puso en su parte femenina íntima. Y cuando ella se lo puso en su parte, la parte mordió el pan. Ay, Dios mío. Y me dijo, y yo también. Ay, ay, ay. Con voz de hombre. Con voz de hombre. Dios mío, ¿qué es esto? O sea, que ese espíritu inmundo, que tú caminas y aparentas ser una mujer y realmente tus órganos, tu sensibilidad, gloria a Dios, no es de mujer. Hubo un problema grande conmigo. Porque cuando entonces yo quise cortar de raíz con esta situación de este lesbianismo, gloria al nombre del Señor, entonces ya yo quería poner en mi mente qué era lo que a Dios le agradaba. Wow. Y yo dije, bueno, ahora ya yo sé que lo que a Dios le agrada es que la mujer se case con un hombre, que la mujer tenga sus hijos, que la mujer sea mujer de un solo marido. Óyame, no sé, porque yo no lo leí, pero esa información me vino y yo entendí, bueno, tengo que casarme, tengo que llegar virgen al matrimonio, tengo que... Esos conceptos me estaban alimentando y me estaban dando ánimo después que yo, ¿verdad?, pude salir de esa situación. Y dije, bueno, tengo que casarme, tengo que tener mis hijos, tengo que ser mujer de un solo marido, tengo que atenderlo, tengo que respetarlo, tengo que valorarlo, tengo que estar en mi casa, tengo que ser ama de casa, tengo que cuidarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Y dije estas palabras y no dije si Dios quiere. Y no dije si Dios me ayuda, gloria a Dios. Y ese es el problema, que hay muchas personas que quieren ser libres por ellas mismas. Y aquí el que liberta se llama Jesucristo. Wow. Aquí no hay nadie que tenga poder y autoridad sobre los demonios que no sea Jesucristo. Yes. Por eso es que hay alcohólicos que dicen, no, yo voy a dejar de beber. Y pueden dejar de beber 1 año, 2, 3, 5, 10. Y llega un momento en que beben de nuevo. Porque no fue Dios que hizo la obra. Fuiste tú que quisiste gloriarte. Y los demonios te dejaron que tú creyeras que verdaderamente tu vida estaba en tus propias manos. Wow. Y aquí se trata de que hay 2 reinos. El de la luz y el de las tinieblas. Gloria a Dios. Y sucedió que yo dije estas palabras y esas voces que me ministraban me empezaron a hacer guerra. Me empezaron a hacer guerra. Wow. Y de esas voces yo recuerdo que conocí un muchacho, quien fue mi primer novio. Yo tenía 16 para 17 años, mi primer novio. Y ese muchacho era hijo de un cristiano. Y él empezó a seducirme. Realmente, ¿qué fue lo que me enamoró? Él me hablaba de la Biblia y yo la Biblia no la conocía. Como yo no conocía la palabra, él empezó a hablarme palabra de Dios y eso me enamoró y como que me atrajo a él. Dios mío. Y llegó un momento en que ya yo me hice su novia, pero entonces pasó lo siguiente. En esa década de los 90 se usaba mucho, dame una prueba de amor. Si tú me amas, dame una prueba de amor. Moda vigente, el Señor reprenda. Todavía lo está, lo que pasa es que ahora las mujeres son más liberales.
Ahora la mujer... No hay que pedir. No hay que pedirle una prueba de amor. Dios mío. Ellas son las que le dan la prueba de amor. Jesucristo. Pero lamentablemente, esta idea empezó a penetrar en mi mente y él a decirme, yo soy un hombre, yo tengo 22 años y yo necesito una mujer. Entonces cuando me decía estas cosas, gloria a Dios, yo dudaba y pensaba, yo decía, bueno, pero es que yo tengo ya una idea, ya yo tengo algo que yo lo tengo por base, ya eso es lo que yo quiero que pase conmigo. Él mismo te predicó. Gloria al nombre del Señor. Y entonces él me dijo, no, te voy a dejar. Si tú no tienes relaciones conmigo, te voy a dejar. ¿Por qué? Porque yo necesito una mujer y tú no quieres hacerlo. Y yo le dije, no, es que yo quiero llegar virgen al matrimonio, yo quiero casarme. Y me dijo, no, yo me voy a casar contigo, pero yo tengo que tener la prueba de amor de que tú realmente me quieres. Y dejó de buscarme, dejó de llamarme, gloria al nombre del Señor. Y llegó un día en el que el enemigo ya me tenía la mente preparada, sí, dile que sí. Ay, ay, ay. Y lo llamé, le dije, mira, está bien. Que está bien, que ella ni se acordaba. Ay, Dios mío. Que está bien, que. Digo que sí, que está bien, que sí. Pero que sí, ¿qué? Digo que sí, que voy a salir contigo. ¿Es verdad? Me dijo, le dije sí. Me dice, ¿en serio? Le dije sí. Yo voy ahora mismo para allá. Ay, ay, Nos ay, vemos ay. en tal sitio. Dios mío. Y yo salí y mi familia no sabía para dónde yo iba, para dónde tú vas. Yo vengo ahora. Gloria a Dios, me fui. Y me pasó lo siguiente, gloria a Dios. Y yo quiero que la juventud escuche esta parte. Ay, ay, listen. Gloria a Dios. Me pasó lo siguiente, yo fui, accedí y cuando llegué al lugar me arrepentí. Ya estaba en el hotel con esta persona, me arrepentí. Le dije, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque con qué cara miro a mi mamá. No puedo hacerlo porque con qué cara miro a mi papá. No puedo hacerlo porque yo quiero llegar virgen al matrimonio. Ay, ay, ay. Y él me dijo, ya tú estás aquí, ya de aquí tú no te vas. Y no me valió decirle que por favor no me hiciera daño, que por favor no lo hiciera. Él de todas maneras me obligó. Y me pasó un caso que cuando lo leí en la Biblia, yo hasta lloré. Wow. Lo que le pasó a Tamar, la hermana de Absalón. El que quiera saber qué se siente, que me lo pregunte a mí. Ay, Dios mío, Padre. Después que este hombre tiene relaciones conmigo, me quita mi virginidad. Le dije, tú me dijiste que te vas a casar conmigo. Me dijo, yo, contigo. Yo no me voy a casar contigo. Ay, 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 ay. Me dijo, si tú fueras una mujer que valiera la pena, tú no hubieras hecho lo que tú hiciste aquí conmigo. Y además tú no eras virgen. Me acusó de que yo lo estaba engañando. Ay, 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 ay. Bendita sea la gloria de Dios. Y yo le dije, ¿cómo tú me haces eso? ¿Por qué? Y me dijo, dame las gracias. En ese momento el enemigo lo usó terriblemente. Me dijo, dame las gracias. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque ya a partir de hoy tú te vas a poder acostar con el hombre que tú quieras. Dame las gracias. Dios mío, Padre. Cuando yo me iba de regreso de ese lugar para acá, para mi casa, yo venía que yo no sabía de mí. Yo venía muda. Y cuando yo quise abrir mi boca para decirle una palabra, porque yo sentía que mi corazón se me desprendía, mi lengua se pegó de mi paladar. Y esa palabra yo la encontré en la Biblia. Que a los profetas la lengua se le pegó del paladar. Ay, ay, ay. Bendita sea la gloria de Dios. Fue una sensación terrible. Yo no podía hablar porque mi lengua se pegó literalmente de una forma que no podía abrir mi boca. Wow. Gloria a Dios. Pero hoy en día, la gloria sea para el Señor. Entendí el por qué Dios no permitió que de mi boca saliera una maldición o una palabra que no estuviera acorde con lo que iba a ser mi llamado y con lo que Dios quería hacer conmigo y con él, porque hoy en día ese hombre predica la palabra de Dios. Wow, Dios mío. Él aceptó a Cristo, tiene su familia, gloria sea a Dios, y Dios lo usa según me cuentan. No lo he vuelto a ver más, pero me dicen que Dios lo usa. Gloria a Y yo Dios. te bendigo en el nombre de Jesús, porque Wow. yo sé que Él va a ver esto. Wow. Esa experiencia fue traumática, porque entonces llegó un espíritu de depresión a mi vida, porque es que donde las puertas están abiertas para tanto pecado, llegan más pecados. Wow, Santo Jesús. Y así como están llegando más pecados, llegan los demonios que tú no sabías que existían, llegan y entran en tu casa y posan en tu casa. Wow. Se metió un espíritu de depresión en mí, por eso que Él me hizo, y que yo no le testifiqué a mi familia lo que me había pasado, que yo me estaba consumiendo. Wow.
Ya yo estaba con 98 libras y seguía bajando. Bendita sea la gloria de Dios. Mi familia decía, se me muere. Mi mamá decía, se me muere. Wow. Las personas en el sector ya estaban mirándome de una forma extraña. ¿Y qué sucedió? Mi mamá decide mandarme al campo. Me dice, vete para allá, vete para Valverde Mao. Wow. Y cuando llego a Valverde Mao y empiezan a verme las personas, mi apariencia, dicen, tiene el SIDA, está enferma, está tuberculosa. Y allá vine corriendo de nuevo otra vez para la capital a trancarme en mi habitación. Wow. Fue algo muy fuerte para mí. Realmente fue una experiencia tan traumática que yo no recuerdo ni siquiera cómo fue que el Señor me sacó de ahí. Porque de la depresión nada más te saca Cristo. Sí, eso es así. No hay medicamento, no hay tratamiento, no hay nada que pueda quitarle la depresión a una persona. Wow. Porque realmente es un espíritu, Wow. es un demonio. Pero Dios en su misericordia hizo que mi vida saliera a flote. Y que esas cosas el Señor me las fue quitando y me las fue quitando. Pero entonces volví otra vez a ministrarme ese espíritu que caminaba, yo digo que caminaba detrás de mí. Wow. ¿Y sabe qué me decía? Me decía en los oídos, tú ves, ahora nadie va a querer casarse contigo porque ya tú no eres virgen. Era audible, Wow. eran voces que me hablaban en esa casa. Wow. Ya no te vas a casar porque ningún hombre va a querer casarse contigo. Ya no eres virgen. Ahora sabes que tú vas a tener que ser amante de hombres casados. Ay, 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 ay. Y esa palabra que me ministraron tuvo efecto en mi vida. Dios mío, ¿qué es esto? Porque la próxima persona que yo conocí después de conocerlo a él fue un hombre casado con el que yo me involucré. Ay, 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 ay. Bendita sea la gloria de Dios. Yo quiero como para que usted diga cómo Dios entonces hizo un rompimiento ya en esa parte. El tiempo apremia, hemos llegado al final, pero no quiero irme sin esa parte. ¿Qué pasó? O sea, cómo Dios hizo el rompimiento brevemente, aunque sea antes de hacer la oración por las personas que necesitan una oración el día de hoy. Bendito sea Dios. Fueron tantas cosas diferentes que acontecieron que todavía no he dicho nada. Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Pero sí quiero dar este testimonio porque es importante. Para la gloria de Dios. Todo lo que hemos dicho es para la gloria de Dios, pero este testimonio impactó mucho mi vida. Y es que, gloria a Dios, esta persona con la que yo me involucré, este hombre casado, me enamoró, me trató como ese primer novio no me trató. Era muy decente, era muy delicado, pero de todas maneras estaba mal. Estaba mal. Ya el enemigo me había involucrado en la hechicería, me había involucrado en el lesbianismo, me involucró en el robo, que esa es otra cosa de la que esas voces me decían, me hablaban. Wow. Cuando yo le pedía dinero a mi mamá, yo le decía, mami, ¿tú tienes para que me dé 10 cheles? Porque estamos hablando de mi niñez. Wow. Y mi mamá me decía, no, yo no tengo. Y esa voz me decía, audible, me decía, ella tiene, revísale el monedero para que tú veas. Y yo escuchaba esa voz y yo inmediatamente fui, abrí el monedero, Wow. bingo, muchísimo dinero. Entonces me decía, ahora como ya te habló mentira, cógeselo. Wow. O sea que me involucró también en el robo. En todo. Gloria a Dios, ya era algo terrible. Pero entonces, en este mover de esta relación con este hombre, llega el momento en el que él un día va a mi casa y me dice, Patricia, vamos a llegar allí. Y yo le digo, ¿pero para dónde vamos? Me dice, vamos allí. Y cuando yo bajo, le digo, bueno, está bien, bajo, me monto con él en una pasola, gloria a Dios, y él arranca conmigo y va a parar a la avenida Venezuela, a un colmado llamado Victoria. Se sienta, pide una cerveza, yo no era muy dada a la bebida, yo realmente estaba empezando a aprender a tomar, a fumar y todas esas cosas. Pide una cerveza y él está inquieto, él está incómodo, él está así con un movimiento extraño y le digo, pero ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Me dice, nada, vámonos. Y le digo yo, pero tú cómprate una cerveza y nos sentamos aquí, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué te pasa? Y me dice, no, vámonos, vámonos. Digo, pues está bien, vámonos. Me dice, llévate la cerveza si tú quieres. Digo yo, no, que me voy yo a querer llevar, vámonos. Y me monté sin nada, la pasola. Cuando venimos por las Américas, para acá, para lo que era mi casa, en Calero de Villa Duarte, en las Américas él viene en la pasola y yo vengo agarrada de él.
Y de repente sucedió algo que nunca me había pasado. Y es que yo tuve una experiencia sobrenatural. ¿Qué pasó? Yo dejé de verlo a él porque el cielo se me abrió como una cortina. Wow. Y yo veía el cielo en una pantalla gigante. Ya yo no lo veía a él, ya yo no veía la calle, yo no veía nada. Yo estaba teniendo una visión donde yo veía nuestro vehículo, la pasola donde nosotros íbamos. Y yo veía que esa pasola venía bajando toda la avenida Las Américas, y donde está el supermercado Olé, en el Farolito, esa era una calle que entraba. Y esa calle entraba para bajar para el sector. Y yo veía en esa visión que cuando él cogiera esa calle, iba a entrar en vía contraria. Y que en vía contraria venía un vehículo que nos bateaba. Y que después que nos bateaba y caíamos, otro vehículo venía detrás y nos iba a pasar por encima. Inmediatamente yo tengo esta visión. De repente se cierra el cielo y yo vuelvo en sí. Y cuando vuelvo en sí, que estoy montada en la pasola, digo, Dios mío, no, Dios mío, no. Wow. Y bajo el rostro y empiezo a pedirle a Dios, Dios mío, no, Dios mío, no, Dios mío, no. Él se espanta y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo que yo vi, pero no puede salirme la voz. Wow. Gloria a Dios. Y cuando él se decide a llegar a esa esquina, donde hoy en día está el supermercado Le, que dobla, que veo que se mete vía contraria, como me mostraron en el cielo. Yo le dije, por aquí no. Y cuando dije por aquí no, que mire, ahí mismo venía el vehículo que nos embistió. Y él salió disparado casi a la cabeza del puente Duarte. Y yo caí medio a medio de la calle. Wow. ¿Qué sucedió? La misericordia de Dios me alcanzó. Wow. Y me rodearon un grupo de personas. Y el otro vehículo que yo veía que podía venir a pasarnos por encima, no pasó. Wow. Nos rodearon un grupo de personas. Y en ese accidente, él se hizo una herida tan grande que le pusieron 2 tornillos en una pierna. Y hoy en día él anda con la cicatriz. Bendita sea la gloria de Dios. Pero ¿qué sucedió? Yo me impacto porque vengo aquí a la Biblia, cuando vengo a los caminos del Señor, y me encuentro, gloria a Dios, con esto escrito aquí. Aleluya. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y yo quiero compartir esto porque cuando yo leo esto, digo, esto fue lo que me pasó a mí, bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, dice así, Isaías 40, gloria a Dios, versículo 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Wow. Cuando yo me topo con este escrito, digo, Dios mío, ahora yo confirmo que verdaderamente fuiste tú que me abriste los cielos y me mostraste este accidente. Era un accidente para muerte. Wow, sí. Porque si pasaba el otro vehículo, yo no estuviera aquí sentada. Después de esto, usted tomó un cambio de vida, una decisión. No fue suficiente. Sabes que nosotros nos endurecemos. Dios mío. Nos endurecemos de una forma tal. Vamos a tener que dejar esto para una parte 3, Dios mío, Padre. Dios mío, señores. Esta es la segunda entrega de un testimonio sobrenatural. Bendito Dios. De una persona que ha sido visitada por todo tipo de espíritus, pero ya hoy en día fue visitada por el Espíritu de Dios.